Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos este viernes 20 de febrero aquí en Trax, en Radioactivo. Hoy tenemos un programa increíble, especial y maravilloso porque tengo aquí a mi lado a Salvador Moreno. Él es vocalista y fundador de una de las bandas de rock mexicano más legendarias de los últimos tiempos. Gracias. Salvador, bienvenido. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Ay, muchas gracias. Qué linda presentación. Pues un placer, siempre es un agasajo estar en este espacio y pues con mucho gusto, un gran saludo a todo su auditorio. Pues muy bien, pues vamos a empezar ya de lleno con A estas platicar preguntas, un a rato. platicar. Sí, como te comentaba antes de entrar, a mí me gusta mucho enfocarme en la parte creativa de las personas que hacen pues nacer de su alma, de su vida, lo que crean. Entonces, te quiero preguntar si tú naciste músico o te hiciste músico con el tiempo. Pues mira, en mi caso es un defecto de fábrica por completo. Yo ya nací inmerso en este camino. Yo creo que tiene mucho que ver de lo que está uno hecho. Y en mi caso estoy muy formado de tanto de influencias familiares, de los cantos de mi padre, de los tallados en madera de mi abuelo, de las composiciones de otro familiar también más allá, más remoto. En fin, eso, más la parte astral, más lo que uno trae, pues da como resultado pues un personaje ahí singular. Y pues cuenta la leyenda que antes de hablar empecé a cantar desde chavitillo, ahí estaba balbuceando las primeras rolas de Javier Solís entre los gateos, ¿no? Aprender a caminar y eso. Así que creo que es una conjunción de varias cosas. ¿Cuál es la primera música que tienes en la memoria? Las canciones de Javier Solís, definitivamente. Este, creo que era una de las canciones más remotas. Seguramente también Las rejas no matan, Cuatro cirios. Muchos de los temas que estoy retomando con los eones son temas que resuenan en lo más recóndito de mi memoria y de mi esencia. Pero también, fíjate que en mi caso se dio mucho el gusto por la poesía y la participación desde muy temprano en concursos de declamación, de poesía. Te hablo de la primaria, de la más remota, así de los primeros años. Asimismo de la plástica, ¿no? De la necesidad, el gusto, la inclinación por dibujar, por rayar, por explorar texturas y juegos extraños. Sí, también sé que eres pintor, escultor, que creas disfraces y todo un concepto para las presentaciones de la Así es. banda y todo eso. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo dijiste, vamos a combinarle aquí el performance con las luces y la música? Pues te digo, es inclinación natural. Creo que mi vida en general siempre fue muy teatral. Eh, la familia tenía un antiguo rancho donde se juntaban los primos, los tíos, ya sabes. En una sección del rancho había una parte como en ruinas, una zona muy antigua de la hacienda, donde organizaba yo a mis primos chavitos y les ponía los trapos que andaban por ahí, les colgaba las cortinas, acomodaba los sillones y lo que hubiera a la mano y empezaba a decirles, tú apareces aquí, tú te paras acá y tú sales Y de se este dejaban lado perfecto. y con lo que encontraba los pintarrajeaba y demás. Y así empecé a hacer mis primeras escenas de manera natural, de manera pues espontánea, sin tener la menor noción ni del teatro, ni del performance, ni de las artes plásticas, sino que fue una inclinación natural, ¿no? Posteriormente digo, se abrió la parte de la poesía, el siempre ver dibujar a mi padre, a mi abuelo, eh, Garra, lo que es hoy en día Garra, se parece mucho al taller de mi abuelo. Creo que la familia tiene mucho que ver, ¿no? Sí. La esencia de lo que está hecho uno. Pero también, desde luego, pues la forma en que uno canalice sus energías, ¿no? Su energía creativa, también la tienes que alimentar, nutrir y dejar que vuele el ave de la locura.
También qué maravilla poder seguir de adulto haciendo los juegos que hacías de niño, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que ya no bajé. O sea, me Sí, quedé ahí que como sí. en esa frecuencia y hasta la fecha, ¿no? Afortunada o desafortunadamente creo que ya no tuve opción de elegir carrera, nunca fui uno de esos chavos que diría, ¿a qué me voy a dedicar? ¿O qué voy a ¿Medicina o la música? estudiar? ¿Qué voy a...? No, más bien, pues siempre fue la pintura, la música, el teatro, siempre fue como esa la línea. Y en un momento dado, pues decidí estudiar música en la Escuela Superior de Música, estudiar teatro en Bellas Artes, pero ya traía muy trabajada la parte de las artes plásticas y del dibujo, de la pintura, por formación pues ya familiar, ¿no? Por el gusto, la inclinación. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue que te inclinaste por el rock en lo musical? ¿Por qué el rock? Totalmente una identificación plena desde chavo. Creo que yo en cuanto descubrí el rock, fíjate que en aquellos tiempos estaban los famosos mercaditos sobre ruedas y muy chavillo de que acompañaba a mi madre o algo. Y recuerdo haber escuchado los primeros guitarrazos y luego, como los perros, paré las orejas. Sí. Luego dije, ¿qué es eso? Mi descubrimiento del rock fue 100% visceral, orgánico. Yo desde que escuché los primeros gritos de Robert Plant o de Ozzy Osbourne, en fin, de los primeros guitarrazos de Grand Funk, de las bandas más remotas, obviamente los Doors, etcétera, pues automáticamente me conecté de inmediato. ¿Sentiste? Pero como había traía la otra vena también de las canciones rancheras, de la hacienda, pues del rancho de Javier Solís, de José Alfredo, etcétera, era inminente, pues para mí un encuentro de ambas venas, ¿no? Que es posteriormente en lo que se convierte en los eones. Uh-huh. Pero pues mi encuentro con el rock fue así como de frente, encontronazo de frente. Jamás lo dudé, de inmediato fue conectón automático. Y desde ahí empecé a escribir. En cuanto descubrí el rock y esos guitarrazos, empecé a escribir primero y después a la necesidad pues de gritar, de cantar lo que había escrito, ¿no? Entonces fue una cosa llevó a la otra, digamos, directamente. Yo creo que por eso consigues tener una banda que se vuelve legendaria, ¿no? Porque lo haces porque es lo que eres. Sí, es algo que eso sí es totalmente honesto, de corazón, de fondo, de raíz. Y creo que es pues una forma de expresión auténtica que surge pues de las mismas raíces de tu ser, ¿no? De lo más Uh-huh. profundo, de lo más remoto de tu ser. Oye, platícame, ¿cómo son tus sueños? Qué buena pregunta. No, mi mujer sabe. Ella es la más asombrada, yo creo la que más le toca porque pues llevo totalmente una vida paralela a esta, ¿no? Tengo sueños muy circenses, muy vívidos, muy coloridos, muy, muy realistas, digamos, sumamente fantásticos y extraordinarios, donde convive tanto la fantasía, la magia, como con planos siderales, incluso participan desde seres fantásticos hasta los espíritus de los muertos. Justamente acabo de visitarme a mi padre fallecido hace casi 15 años. Este, Me sentía yo tan cansado después de una jornada de trabajo intenso y venía mi jefe y me daba un masaje, me alivianaba, me platicaba cosas. Y pues son sueños muy reales donde conectas y soy de los que aún me despierto a grabar fragmentos de canciones o a escribir cosas o en fin, tengo mucha comunicación con ángeles, con demonios, con seres fantásticos, con planos dimensionales. Y gran parte de eso se convierte en creación, material creativo, ¿no?
materia creativa 100%. Oye, ¿y tus pesadillas? También, así, Digo, así ay, de, también tus pesadillas así de también. netas, así de reales, de intensas, de desafiantes. Fíjate que en un tiempo padecí mucho una pesadilla recurrente donde entraba en un lugar determinado, una escena X, y de pronto se iban como cerrando las puertas, se iban cerrando los caminos, hasta que quedaba totalmente atrapado en esa situación. Entonces tuve que hacer todo un trabajo de recapitulación, de meditación, me llevó varios años hasta que logré como desarticularla y llegar a un punto donde esas puertas, esa situación opresiva, llegaba y la abría con llaves mágicas, con cosas, y entonces pasaba como a otros planos, ¿no? Hace poco tuve una pesadilla donde cruzaba un pantano lleno de cocodrilos y tortugas, pero a unos pasos había un prado luminoso muy chido, y entonces con toda confianza pasaba yo encima de todo eso y ya cruzaba del otro lado, ¿no? Entonces, sí, mis pesadillas son muy intensas, muy chamánicas, mucho con personajes y entidades eh, muy desafiantes, ¿no? Con seres muy intensos. Entonces, bueno, también lo vivo al 100. Y bueno, relacionado con eso, ¿tienes insomnio de repente? Sí, bastante. ¿Y qué pasa por tu mente en los insomnios? Digo, porque uno de noche todo lo hace inmenso. Pues mira, actualmente, antes me volvía loco, nada, por escribir, por cantar, por dibujar, por pintar. Ahora medito mucho, Ujú. entonces lo canalizo espiritualmente, y aunque esté despierto, estoy conectado, conduciendo esa energía hacia un plano pues de superación, de luz, de conectón, hacia, hacia las dimensiones más altas posibles, ¿no? Y cuando fundaste la Castañeda, digo, con el nombre inspirado en el hospital psiquiátrico y con Claro. todo este rollo, ¿cómo eran antes? ¿Eras así de equilibrado? No. No, fíjate que no, creo que aún no lo soy, en realidad. Es que suenas así como tan zen. Quedé ya tocado, ya quedé tocadón. Pero, ¿sabes? Sí creo que la Castañeda ha sido una institución de salud mental que nos ayudó a realmente, pues, vertir toda esta esquizofrenia, toda esta gran energía efervescente. Y yo creo que somos verdaderos testigos, testimoniales, vivos, de las posibilidades de la locura terapéutica. Ujú. Entonces, sí vivimos la locura, sí la asumimos, sí llegamos a extremos, a bordes muy intensos, a extremos peligrosos incluso. En lo personal tuvimos experiencias, muy cercanas con situaciones trágicas, amigos muy queridos que o fallecieron en los hospitales psiquiátricos, o se vieron inmersos en situaciones eh, pues muy dolorosas por su familia, por todo lo que implica el daño físico, el daño moral que el daño emocional que puede representar la enfermedad mental. Y Ujú. entonces aprendí a diferenciar las posibilidades creativas de la locura de los padecimientos de la enfermedad mental, Ok. como dos caminos que son paralelos, que a veces se entrecruzan, pero que para mí tienen mucha claridad respecto a la forma en que canalizas tu energía, ¿no? La energía creativa pues siempre es el uso de la materia, de la descomposición mental, a favor de una reconstrucción del espíritu. Pues sí. Y de la otra manera es usar el padecer de tu propia razón y de tu propio diálogo interno en detrimento de todo lo que encuentres a tu paso. Sí, claro. Entonces, a veces no lo puedes controlar, hay situaciones de padecimientos que son genéticos, que son de deformaciones también orgánicas, en fin, casos muy lamentables que respetamos muchísimo, pero
pues que la Castañeda nos ayudó mucho a entenderlo y a canalizarlo por medio de las canciones, de los mismos performances, de la convivencia y creación de personajes que representaban determinadas cosas y que en gran parte, pues mucho de nuestro público, de la raza, pues también logró conectar con esas entidades, ¿no? Y los identificó pues como una motivación para dar el paso a salir de tus propias jaulas. Muy bien, pues aún tengo muchas preguntas que hacerte, Qué pero te padre, voy a muy hacer, interesante. pero te voy a hacer una que me gusta hacer porque la respuesta Ujú. siempre sorprende. ¿Qué pregunta has querido que te pregunten siempre en una entrevista y nunca te han hecho? Híjole, difícil pregunta. Pues yo creo que una pregunta que me gustaría y que no es muy común es acerca de las letras de las canciones. Yo no sé si es porque son como muy intrincadas. La poesía de la Castañeda, mis letras, quizá no sean tan de fácil digestión de pronto, quizá no sean muy, no sé, con una rima muy, muy asequible, muy directa. Pero es una de las cosas que más me gustan y más me interesan y es definitivamente, en mi caso, el motor de donde han surgido tanto la parte musical como la parte plástica y escénica y es como lo que se ha convertido en la médula pues de, la, de todo el trabajo en cuanto al rock y tanto con la Castañeda, con los Eunes y con bandas anteriores. Pues El muy gusto, bien. la necesidad, la exploración de la letra como la posibilidad de dejar pues, que el espíritu se manifieste, ¿no? Muy bien, pues fue un verdadero placer platicar contigo. Gracias, Muchísimas igualmente, qué gracias, padre gracias. entrevista. Y Un pues gusto. bueno, vamos a un corte. Acuérdense que tenemos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Radioactivo con K, @Radioactivo con K. Facebook es Radioactivo Alternativo y también tenemos nuestra página de internet www.radioactivo.tv y radioactivo.fm. Vamos a un corte y ahorita regresamos.